Muy buenas a todos, estamos hoy en un nuevo episodio de Ancast. Tenemos el placer de contar hoy con Félix Rodrigo Mora. Félix es un prolífico autor, autodidacta y ha escrito numerosos libros como El Giro Estatolátrico. Luego tiene numerosos libros también sobre España, las instituciones y bueno, también es un revisionista en parte. No sé si le gusta esa definición o... Sí, puede valer. Bueno, y Félix también es un, entiendo, anarquista de izquierdas. Bueno, con estos tampoco sé si se encuadra dentro de este ámbito. Pues no, yo no me defino como anarquista ni como ninguna ideología. Yo Vale, entiendo que vivimos un tiempo muy diferente a otros y que hay que buscar nuevas formas de pensamiento y nuevas formas de actuación, con poco conexión con el pasado. vale. Genial, porque le escuché, bueno, algunas conferencias y demás. Por ejemplo, tiene una con Miguel Ancho Bastos en la que veo que sí que están de acuerdo en bastantes puntos, la verdad, y me pareció bastante curioso, entendiendo que también tienen diferentes formas de enfocar los sistemas, ¿no? Por ejemplo, no sé si usted ve más un daño en el capitalismo o no. ¿Cómo? No he entendido bien la pregunta, repite, por Sí, favor. porque, por ejemplo, yo soy anarcocapitalista, ¿no? Y veo que el daño está, por ejemplo, en el Estado y luego que el Estado, el capitalismo puede aprovecharse del Estado para, pues, que le ofrezca prebendas, aliarse y demás. Y bueno, yo lo que entiendo, que corríjame usted, si usted ve que el daño original podría estar en el capitalismo, ¿no? O- Pues o vamos no. a ver, yo creo que la relación entre el Estado y el capitalismo es mutua. En Ujú. realidad vienen a ser la misma cosa. Ahí está el fenómeno de las puertas giratorias, ¿no? Gente que han Sí, sido sí. altos cargos del Estado, luego se pasan a la empresa privada y viceversa. Y yo defiendo en el terreno económico la economía comunal, de la cual, pues, en mi libro, Manual para una revolución integral comunal, Ujú. pues la desmenuzo bastante, explico cuáles son sus principios, sus criterios y tal, aplicadas a las condiciones del siglo XXI. Por lo tanto, yo no apoyo el capitalismo, no. Genial. Y bueno, en la conferencia esta que tuvo con Bastos tenía por detrás, por ejemplo, la foto de Rothbard. No sé si tiene alguna opinión sobre este autor, porque bueno, para los anarcocapitalistas es básicamente el fundador del anarcocapitalismo moderno y no sé si coincide o niega alguna de sus posiciones. No, yo no coincido, no, no. Mi criterio, vamos a ver, el capitalismo es una cosa horrible y espantosa creada por el Estado, ¿no? El capitalismo empieza a crearse con la Revolución Industrial Inglesa para producir bienes que sirvieran a la flota británica para conquistar el mundo. Esa es la causa de la Revolución Industrial y luego ha continuado así. La gran mayoría de la industria pesada siempre y hoy más sirve a los ejércitos o a las policías, a los sistemas de dominación, ¿no? Entonces, pues no, yo estoy totalmente en contra del Estado y del capitalismo. Propongo contra el Estado un sistema de democracia directa y contra el capitalismo una economía comunal, en una sociedad moral. Yo defiendo la interpretación de una sociedad moral según los criterios de virtud cívica ya desarrollado por los griegos, también por la filosofía estoica, por los cínicos y sobre todo por Sócrates. Ajá. No sé si se habrá visto por quien nos escuchen mi vídeo que se titula Sócrates, filosofía y revolución. A mí Sócrates me ha influido mucho y entonces pues Sócrates, claro, hace 2500 años que vivió y que murió, ¿no? Entonces me sitúo en esa posición. Genial. También defiende unidades políticas muy pequeñas, ¿no? Donde haya una participación ciudadana en asambleas, ¿no? Como las que había en la antigüedad. O no sé si también defiende unidades más grandes, tipo grandes ciudades, o cree que eso igual es algo más bien artificial, creado por el Estado o el capitalismo. Bueno, las ciudades son estructuras artificiales y ahora ya no se pueden mantener. Hay un problema de sequía, por ejemplo, el agua no llega. Algunas grandes ciudades del mundo están a punto de ser abandonadas, como Ciudad de México, como Pekín, porque ya no es posible abastecerlas. Claro, da de cuenta Pekín, démonos cuenta que tiene 30 y tantos millones de habitantes. Es prácticamente imposible abastecerlas, ¿no? Ajá. Yo sí creo que la población debe estar racionalmente distribuida por un territorio, de la misma manera que se hizo en la Alta Edad Media, por ejemplo,
pues si estudiamos Cataluña vemos el complejo masía-aldea. Es decir, hay masías distribuidas y luego aldeas. En el País Vasco es el complejo caserío-aldea. En Galicia es también todo el asunto este de concejos, aldeas, parroquias y tal, que son 3 estructuras que hacen que la población esté muy distribuida, ¿no? Cuando el capitalismo ha entrado en estas sociedades, pues se ha producido un fenómeno de concentración también por el Estado. Por ejemplo, lo que hace el franquismo de promover el abandono de los campos para ir a las ciudades. Pero ahora ya todo esto pues ya difícilmente se puede mantener. Hombre, todavía puede durar años, pero ya está en quiebra y en crisis, y yo entonces entiendo que las estructuras futuras tienen que ser estructuras asamblearias de autogobierno local, comarcal y territorial. Es decir, yo creo que, por ejemplo, Galicia puede gobernarse toda Galicia por un sistema de asambleas a 3 niveles. Los sistemas de asambleas son a 3 niveles. La asamblea local, la asamblea comarcal y luego la asamblea de lo que sería todo Galicia, que esto pues ya en el futuro se ha hecho, por ejemplo, en Vizcaya. Vizcaya es una provincia del Estado español, sometida al Estado español, pequeña, pero grande, ¿no? Realmente tiene 6 comarcas o 7 según se mire. Y entonces, pues en el foro de Vizcaya, en el foro nuevo de Vizcaya, pues aparece perfectamente, ¿no? Y luego la organización política para toda Vizcaya, pues se reunía en Guernica. Yo ahora voy a sacar un librito, un librito estudiando este foro al que yo tengo mucho cariño. La gente cree que esto es peculiar de Vizcaya, no es verdad. Por ejemplo, el foro de Guipúzcoa es muy parecido, pero la organización territorial de Galicia pues también es muy parecida. Era un modelo único de autogobierno de abajo arriba que luego se repetía en los diversos territorios con las variantes culturales, lingüísticas apropiadas, ¿no? Pero el modelo era el único. Entonces es el que yo propongo, pero modernizado y adecuado a las condiciones del siglo XXI, a la tecnología del siglo XXI, a las características de la persona en nuestra época, todo esto, ¿no? No quiero copiar el pasado, solo quiero aprender de él, pero también con un cierto sentido de distanciamiento e incluso de crítica. Claro, en cuanto a esto acaba de mencionar, incluir las condiciones tecnológicas actuales. Vi en Wikipedia, aunque no sé hasta qué punto es así, lo de que formó parte de un grupo de como los enemigos, amigos de Lud o algo así. No sé si esto es Ujú. compatible con la tecnología o si implica también un rechazo, ¿no? Como los luditas o... Bueno, por si alguien quiere buscarlo, en Vic, provincia de Barcelona, Vic, hice una charla sobre tecnología, que fue un curso de 4 horas, pues hace 10 días, ¿no? Allí explico bastante bien mis criterios ante la tecnología, pero quiero decir que para resumir, la tecnología, en primer lugar, no es importante. No es tan importante como la gente cree. Es decir, lo que importa son los seres humanos, los sistemas políticos, sociales y morales. La calidad de la persona es más importante que cualquier sistema tecnológico. Ahí me sitúo en lo que es el centro de la filosofía clásica griega, que considera al individuo como el centro. En ese sentido, quiero decir también que los sistemas asamblearios no son para mí el centro es el individuo, la persona. Y luego las personas se organizan políticamente o económicamente también por las asambleas, pero la asamblea está sometida a la persona. Luego, en el terreno de la tecnología, pues ha habido muchas tecnologías en la historia, no hay solo una tecnología, la tecnología militar, que yo rechazo, pero otras no las rechazo. Lo que hay que hacer es un escrutinio de la tecnología a partir de unos criterios. Es el criterio de mejorar la calidad de la persona, mejorar la calidad de la sociedad, que la tecnología está sometida a la sociedad y al individuo y no viceversa. Es decir, una vez que hemos establecido unos criterios, podemos ver cuál sería una tecnología aceptable y cuál no, ¿no? Ajá. Según también los principios de la economía comunal, que no pretende producir más bienes ni producir una riqueza excesiva, sino elevar la calidad intelectual, relacional y moral del individuo. Esto es el criterio del funcionamiento de la economía comunal. A partir de aquí, pues puede haber tecnologías que cumplan una gran función, ¿no? Pero otras no la cumplen. Las tecnologías de dominación, de opresión, militaristas, de adoctrinamiento, como son las mayorías de lo que hoy se hace en Internet, que es puro adoctrinamiento. Entonces eso tendría que desaparecer en una sociedad de la libertad. Sí, es verdad que hay muchas herramientas ahora que se pueden usar apoyados de la tecnología para adoctrinar, bueno, para generar un discurso homogéneo, pero también es verdad, yo creo,
que se pueden usar para liberar, ¿no? Ahora tenemos acceso a mayor información que nunca en la historia y eso también puede ser liberador. Depende, sobre todo, cómo se use la tecnología. Claro, pero hay que tener en cuenta que hay otro factor previo, que es que la tecnología surge en una sociedad dada y con unos objetivos determinados. Esto no lo podemos, ¿no? El uso de la tecnología solo es libre hasta cierto punto, ¿no? Hay tecnologías que llevan implícita un uso brutal, un uso destructivo, ¿no? Marx decía que el problema no es la tecnología, sino los usos de la tecnología. Con eso yo no estoy de acuerdo, porque hay tecnologías, por ejemplo, las tecnologías actuales que se utilizan en la producción, en las fábricas, están directamente hechas para conseguir el máximo de dominación sobre el trabajador o sobre el empleado, todo esto, ¿no? Entonces, las tecnologías no tienen valor, no pueden usarse alternativamente. Lo que se llama la organización científica del trabajo, tal como fue desarrollada desde principios del siglo XX por Taylor y otros, estas tecnologías surgen para el control del trabajador en el proceso productivo, no para hacerle mejor ni para dotar al proceso productivo de más libertad. Por lo tanto, tienen que ser desechadas en sí mismo. Y muchas tecnologías de la comunicación llevan implícito un asunto, que es que la comunicación no se realiza directamente de persona a persona, sino por un procedimiento degradado en definitiva o parcial, que son los sistemas informáticos y telemáticos, en los cuales solo nos comunicamos muy parcialmente, puesto que a la otra persona con la que nos comunicamos no la vemos como es en realidad, solo vemos una imagen suya. Y hay una diferencia cualitativa entre la persona como tal y la imagen de esa persona, ¿no? Entonces, yo estoy por la relación directa, por la vía directa. Las personas tienen que estar juntos, tienen que mirarse, eso se tiene que realizar tanto en el trabajo productivo como en la fiesta, en el aprendizaje. Hay todas las actividades humanas, tienen que hacerse principalmente de forma directa y física, pero cuando eso no sea posible, pues tendremos que acudir a sistemas de comunicación a distancia. Sí, como estamos ahora, ¿no? Eso es. Genial. Y veo que usted en sus análisis, aparte de profundizar en la historia y realizar un profundo análisis político y social, también se centra mucho en el bienestar del individuo psicológico, en sus relaciones con el entorno, con la familia e incluso con la vecindad, ¿no? Que es como la familia extensa, ¿no? Entiendo que eso era mucho más, se daba antes, pero ahora también con el crecimiento del Estado se ha apropiado de tantas funciones que al final hay una atomización, ¿no? La gente ya no necesita relacionarse porque el Estado nos lo da todo, ¿no? O lo que sea, ¿no? Entonces como que no hay ese sentimiento que había antes de comunidad. Claro, esto está creando un problema muy grave, ¿eh? Hay veces que la gente me pregunta, ¿el mundo actual avanza hacia su destrucción? ¿No? Y hay gente que lo piensa, por ejemplo, por problemas medioambientales, ¿no? Por problemas de degradación de los suelos agrícolas de tal manera que pronto no habrá alimentos para todos, por la guerra que viene, ahí está, ¿no? El conflicto tremendo que se ha montado ahora, y por otras razones. Pero si a mí se me dijera así, a bote pronto, ¿cuál creo yo que es el problema peor y el que puede llevar a la humanidad hacia su destrucción? Yo diría el enloquecimiento progresivo de la sociedad y del individuo por las condiciones antinaturales de existencia. Y eso es verdad, ¿no? El uso de psicofármacos se ha disparado de una manera tremenda. Los psicofármacos son drogas peligrosísimas y drogas tóxicas que dañan al cuerpo, por ejemplo, al hígado, al páncreas. El páncreas es un órgano muy, muy delicado, ¿no? Entonces, no se puede meter desde la adolescencia a la gente tales y cuales psicofármacos y esperar que cuando tengan 40 años van a estar sanos. Eso es imposible, ¿no? Pero además hay un enloquecimiento. Me decían hace poco una amiga, que yo este dato no lo sabía, que desde 2020 aquí el número de suicidios en el Estado español se ha multiplicado por 11. ¿Por qué sucede todo esto? Porque las condiciones de existencia son antinaturales. El ser humano por naturaleza necesita una buena relación con los demás, una relación de cooperación, de amistad, que no excluye momentos de tensión también y momentos de crítica o momentos de enfrentamiento. Pero si calibramos los momentos buenos, tienen que ser más necesariamente que los momentos malos. Entonces, como el individuo ahora no tiene eso porque está abocado a la soledad, a un conflicto interpersonal permanente creado desde arriba, las instituciones del Estado nos azuzan a unos contra los otros, al hombre contra la mujer, a los mayores contra los jóvenes,
Bueno, todo esto, ¿no? Entonces se está creando un estado de enloquecimiento, o dicho de una manera más correcta, de enfermedades psíquicas imparables. Nosotros estamos acostumbrados a pensar, por ejemplo, en la peste negra. La peste negra es un fenómeno del siglo XIV que mató a más de la mitad de la población europea. Antes se decía un tercio, ahora ya estamos en la mitad, las últimas investigaciones, y hay gente que dice en algunos territorios, como fue la Corona de Aragón, que incluso las 2/3 partes. Bueno, pero estaba producido por una bacteria, la bacteria típica tal, pero ahora mismo estamos enfrentados a las enfermedades psíquicas, que a su vez son psicosomáticas, porque son también somáticas, o sea, corporales, y esto entender es el riesgo mayor que tiene la humanidad. Por ejemplo, ha desaparecido el amor, prácticamente está desapareciendo el sexo, el erotismo, ¿no? Ya no tenemos esta integración de la sociedad en gente mayor, gente de mediana edad, gente joven y niños, sino los niños han desaparecido, no nacen niños, ¿no? La gente joven es muy poca, entonces hay una avalancha de gente mayor. Entonces esta sociedad desequilibrada no puede ser satisfactoria vivencialmente. Entonces avanzamos hacia una catástrofe y un colapso por lo relacional, por lo emocional. El ser humano no es cualquier cosa, no se le puede obligar a vivir emocionalmente en el caos emocional que estamos. Puede aguantarlo un tiempo, puede aguantarlo una generación, pero no puede aguantarlo indefinidamente, ¿no? Entonces ya las cosas están fuera de control. Ahora mismo ya en muchos sitios te impiden usar la palabra suicidio. En muchas televisiones, en muchas radios, a la gente no le permite, porque dicen que es una incitación al suicidio. Esto es erróneo, ¿no? Lo que incita al suicidio son las condiciones de existencia, ¿no? Claro, no que digan la palabra suicidio. Si la gente ve que su vida es un sufrimiento psíquico permanente, para esto hay que estudiar mucho lo que es la relación entre la madre y el niño y entre el padre y el niño en los primeros 2 años, ¿no? Hay una afectividad que es imprescindible. Eso no cambia tanto como parece a lo largo de la vida adulta. Es decir, la imagen de la madre y el padre pues se sustituye por la vecindad, por la sociedad, por lo que sea, pero hay una necesidad en el individuo de dar amor y de recibir amor, pero amor en actos, es decir, por ejemplo, actos de servicio, actos de afecto. Quiere decir que mi dirección de internet es Fiserv. ¿Qué significa esfuerzo y servicio? Esfuerzo y servicio significa, ¿no? Y la tengo desde hace 15 años y hay gente que me ha dicho, ¿cómo es posible que utilices esa cosa tan tonta? Pues no, esfuerzo y servicio, porque el amor tiene que ser amor en actos, por lo tanto es un esfuerzo. Pero el servicio es la forma superior del amor, porque cuando sirves a alguien es cuando realmente demuestras que sientes afecto por él, ¿no? Entonces todo esto el sistema estatal y capitalista lo ha desarticulado y yo entiendo que o se busca una solución o se va a una catástrofe total. E incluso detecto en textos institucionales que están muy preocupados por el asunto, muy preocupados, porque puede llegar un momento que la cantidad de gente disfuncional para el trabajo, disfuncional para todo, que haya por una afectividad frustrada y por una vida relacional sea tanta que ya no sea posible que funcione la sociedad. Es decir, una sociedad puede funcionar cuando el nivel de personas psíquicamente perturbadas no supera el 10%, pero es que ahora nos estamos avanzando ya hacia el 30%. Quiero decir, gente que, por ejemplo, el fenómeno de la depresión, que es la principal causa de baja laboral, ya afecta al 40% de los trabajadores y las trabajadoras, sobre todo de las trabajadoras. Entonces, esto, claro, cuando afecta al 60%, ¿qué va a pasar? Hay algunos estudios muy interesantes de directores de empresas, pero empresas grandes de 1000 trabajadores, por ejemplo, y trabajadores que dicen, es que llegamos a la empresa y resulta que el 20% de la plantilla no acude al trabajo porque está enferma, a veces el 30%. Hay departamentos completos que son fundamentales en donde a lo mejor de 50 trabajadores solo hay 3 en el puesto de trabajo. Así no se puede trabajar. Pero la gente no lo hace por pereza, vamos, siempre habrá alguno que se escaquee y tal por pereza y por esto, ¿no? La mayoría lo hace porque no puede más, porque se ha llegado a una situación, el trabajo asalariado es tan monstruoso, es una forma de trabajo esclavo, ya lo he dicho muchas veces, Aristóteles lo dice en su libro Política, ¿no? Que la gente ya no lo soporte, se está derrumbando psíquicamente y yo pienso por ahí que se va a ir la sociedad al carajo, esta sociedad, lo cual yo lo siento por la gente que está sufriendo tanto, pero al mismo tiempo creo que, bueno, pues es una forma, digamos, de crear una sociedad quizá nueva. Yo quiero ver las disfunciones, primero como disfunciones, como dolor y sufrimiento, pero también como oportunidades de crear una nueva sociedad a través de un proceso revolucionario integral, que es lo que yo defiendo.
Y creo que esto es muy positivo porque da esperanza a la gente, porque la gente puede decir, vale, yo estoy sufriendo mucho, pero de este sufrimiento, del mío y de tanta gente como yo, al final puede surgir una síntesis transformadora y positiva, ¿no? Sí, Al mismo tiempo, cada persona que necesita afecto, necesita salir de su estado no quiero que se queden ahí, pero yo aporto lo que tengo, que es esperanza y fe en el futuro, porque si no es muy negro, ¿no? Y animo a la gente que está en esta situación de evitar todo lo que pueda los psicofármacos, todo lo que pueda. Primero, porque son drogas y segundo, porque le integran en el sistema y tercero, porque le dañan física y psíquicamente. sí, además hay una doble moralidad, ¿no? En condenar algunas drogas como se hace de, pues, una forma muy firme y con todos policías, militares y de todo, y en cambio los psicofármacos, si te dan una receta ya puedes tomarte una droga que igual es incluso mucho más dañina. Usted también tiene, ¿no? Un libro sobre el uso de las plantas para curar enfermedades. Sí, un libro que está agotado. Bueno, primero plantas que son alimenticias y plantas que son curativas. Entonces, en cada una de las 113 plantas se estudia su parte curativa y su parte alimenticia. Por ejemplo, antidepresivo, pues es la hierba de San Juan, que se recoge para el día de San Juan, para hacia finales de junio, y entonces de siempre se ha usado como un antidepresivo suave, ¿no? Pero yo entiendo que todo esto, el mayor antidepresivo es la vida colectiva. En las sociedades del pasado inmediato, que por ejemplo en Galicia han existido hasta 50 o 60 años, no era posible la depresión porque había mucho afecto entre las personas, es decir, había mucha relación, mucho afecto, mucho contacto, había mucha conexión, luego la vida erótica era muy intensa, todo esto ahora ha desaparecido, entonces es una monstruosidad. Es decir, yo lamento, por ejemplo, que los ecologistas crean que, digamos, una catástrofe social solo va a venir por la destrucción del medio ambiente. Las catástrofes pueden venir por muchos elementos, ¿no? Puede venir pues, por un enloquecimiento sucesivo, por una guerra irreparable, porque las sequías que están proveniendo de las anomalías climáticas que crea la destrucción de los bosques nos conviertan en una sociedad en la cual haya desiertos. Por ejemplo, está pasando en Irak. En Irán, la destrucción de los pocos bosques que quedaban en los últimos 10 años, pues ha creado unas olas de polvo permanente, un viento que permanentemente lo ciega todo y ya hay planteamientos serios en la capital, que es Bagdad, creo, por abandonar Bagdad. Pero ¿a dónde van los 3 millones de personas? Porque allí no hay agua, lo único que hay es un permanente polvo que viene del desierto, un desierto que ha sido creado en los últimos 20 años a partir de la explotación masiva de la tierra por medio de maquinaria pesada, como en todas partes, ¿no? Entonces, hay muchas causas del colapso de las sociedades y hay que verlas todas y tener una visión integral y no agarrarse a una o agarrarse a otra, porque aquí todo el mundo te vende su historieta. Es como ahora ha surgido un golpe de psiquiatras y psicólogos y tal que quieran resolver dentro del sistema el problema de las disfunciones psíquicas, relacionales, eróticas y tal. Bueno, algo conseguirán, pero ¿a cambio de qué? A cambio de envenenar a la gente con tóxicos, porque la cosa ya no tiene un tratamiento, digamos, de palabras, ya todo es tómate esto y ya está, ¿no? Y aguanta el tirón y a ver qué pasa, ¿no? Bueno, yo pienso que todos esos son síntomas de decadencia de una sociedad que necesita una revolución. Yo lo digo abiertamente, esta sociedad necesita ser revolucionarizada, necesita ser refundada en lo político, en lo económico, en lo relacional, en lo erótico, en lo demográfico, porque está todavía devastada en todos y cada uno de estos terrenos. Ajá. Sí, la medicina actual trata sobre todo los síntomas, ¿no? Y no tanto las causas o el origen de las enfermedades. En el sentido de la psiquiatría y demás, a mí me gusta mucho un autor que se llama Thomas Sachs, que critica bastante en este sentido este tipo de instituciones. Y también es verdad que al final siendo, ¿no? Como el primer mundo y la gente se está, no, suicidando y en el tercero nadie se suicida. Entonces está claro que algo falle, sobre todo después de lo de la pandemia que la gente se empezó a aislar y tal, empezaron mucho más a notarse esos problemas, ¿no? Y a, como mencionó usted, aumentar la tasa. Claro, pero el sistema es el sistema, es una estructura terrible, ¿no? Ahora, por ejemplo, que está maquinando el sistema, pues una nueva guerra mundial. Ahí tenemos al presidente francés Macron, ha dicho que en pocos años él va a doblar el número de efectivos militares que
¿qué va a haber en Francia? Francia está aquí al lado, no está en la otra punta del mundo. Eso Sí, significa que vamos a ir al reclutamiento obligatorio y forzoso, la incorporación al ejército de los menores, hombres y mujeres, en principio sería de 35 años, ¿no? Entonces es la solución que se les ocurre, ¿no? Meterlos en el ejército, lanzarlos, pues por una parte a combatir a África, que es lo que realmente quiere Macron, volver a reconquistar África para Francia, que es donde saca, pues, por ejemplo, todos los minerales que necesita para las centrales nucleares, el uranio y tal, y por otro lanzarlos contra Rusia. Entonces, yo creo que se está llegando a una situación límite en la sociedad actual en la cual, pues si nos mantenemos pasivos, pues nada, seremos víctimas del caos proveniente, y si nos mantenemos activos tenemos que prepararnos para situaciones bastante difíciles. Esto ya no es un problema de salir a la calle con una pancarta simplemente, ¿eh? La sociedad ha tocado fondo y se está desmoronando en todos los sentidos, ¿no? Incluido la sanidad también, ¿no? Porque la avalancha de enfermos psicosomáticos que se va a producir en los próximos años no puede ser tratado por el sistema sanitario estatal, lo que llaman sistema sanitario público, ni por el privado, ni por ninguno, porque es una avalancha tal que exigiría que toda la sociedad se dedicara a la sanidad, que se renunciara incluso a trabajar la tierra. Es imposible, es imposible. O sea, se están alcanzando límites de imposibilidad que cualquiera lo puede entender, ¿no? Ahora mismo el Producto Interior Bruto que se dedica a sanidad es el 20%, más o menos, pero para atender lo que se está produciendo se necesitaría el 50%. Y eso es que no es posible, porque entonces no habría gente, por ejemplo, para producir alimentos, para producir, para levantar casas y tal. Bueno, pues a toda esta gente se la va a dejar ahí tirada, que sus disfunciones psíquico-físicas la lleven a muertes terribles, ¿no? mm. Claro, ¿y qué opinión le tiene, por ejemplo, el sistema del estado este de bienestar que tenemos actualmente? Porque alguna vez creo que le tengo oído que es como una limosna, ¿no? Que también puede hacer a la gente dependiente de un poco del sistema. Pues vamos a ver, mira, me vas a permitir, este es mi libro último, que se llama Manual para una revolución integral comunal, lo voy a sacar aquí. A ver, creo que aquí se ve, Ahí, sí. ahí se ve bien. Sí, Y entonces tiene dos tomos, este sería el primero, este el segundo, lo voy a subir un poquito más. sí, ahí. Bueno, pues aquí lo trato. En primer lugar, el sistema de bienestar, el estado de bienestar está en decadencia ya. Es decir, ya los ingresos que consiguen no afectan no cubren los gastos, ¿no? Ahora lo que están planeando es pagarlo con impuestos, pero eso es absurdo, porque si el individuo tiene que pagar impuestos para que le traten, entonces es que esto es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Antes no, antes se pagaba con las aportaciones de los trabajadores y de los empresarios, se pagaba luego las pensiones y todo esto. Ahora ya hay que pagarlo con impuestos. Bueno, yo pienso que esto es un callejón sin salida, como cualquiera que tenga dos dedos de frente puede entender. En primer lugar, por tanto, ya no es posible, entre otras cosas, porque la natalidad se ha derrumbado. Antes hay por ahí estudios que decía que había 7 trabajadores por cada pensionista hace 40 años, pero es que ahora estamos en 1,7 trabajadores por cada pensionista. ¿Quién es responsable de esto? Pues lo voy a decir abiertamente. La responsabilidad principal es del feminismo cuando ha atacado continuamente la natalidad y la demografía. Una vez que la demografía y la natalidad se ha derrumbado en todo el planeta, ya no es posible, porque ya solo queda un poquito de gente joven en el África subsahariana, en el África negra, ¿no? Y entonces todo el mundo quiere apropiarse de esa gente, porque todo lo demás, pues, por ejemplo, en lo que llaman España, pues el porcentaje de personas mayores de 60 años, es decir, que ya no hacen vida reproductiva, pues es impresionante. Por lo tanto, el estado de bienestar exigía como precondición una natalidad potente, por lo menos de 2,5 por mujer. Pero es que ahora estamos en términos reales, que ahora ya se maquilla o se oculta la verdad aquí en España, estamos en términos reales en 0,9 hijos por mujer. Te dicen que no, que es 1,2, que es 1,3. No, no es verdad, pero bueno, aunque fuera 1,2, 1,3 ya es inviable. Y en la mayoría de los países está en esa situación. En segundo lugar, yo no creo que a la gente mayor se la tenga que atender a través de una pensión para meterla luego en una residencia de ancianos. No, la gente mayor tiene que vivir como ha vivido siempre, con su familia, y viviendo su vida y siendo útil hasta todo lo que se pueda. Entonces, lo que tenemos que hacer es la reconstrucción de la familia sobre la base del amor, del deseo erótico y del erotismo. Es decir, lo que ha existido siempre, pero adecuado a las condiciones del siglo XXI y a la tecnología del siglo XXI, ¿no? Entonces,
Eso, las residencias de la tercera edad son auténticos mataderos. Es una vergüenza que exista eso. Por lo tanto, los que defienden el estado de bienestar se están equivocando. O toda esta gente que tienen ya un piso mayor, les dan una paguita y entonces, ¿qué hacen allí solos? Solos, amargados, sin tratarse con la gente joven. Esto es espantoso, esto es horrible. Y luego les mandan de vez en cuando una rondalla de la tuna a que les canten algunas canciones a las residencias donde están. Es grotesco, vale. Están allí 2 horas, pero luego no vuelven por allí más. O les mandan un grupo de bailes tradicionales que, bueno, se agradece la intención de los que van, pero daros cuenta, los que hacéis eso, luego os vais de allí, de la residencia, ¿y qué le queda a esta gente, no? Están en manos de mercenarios, de auténticos mercenarios que les maltratan continuamente. La gente tiene que vivir la plenitud de su vida en los lugares donde ha vivido el resto de su vida y estar allí hasta el final. Por lo tanto, yo rechazo, por razones económicas, por razones morales, pero sobre todo por razones morales, el estado de bienestar. No puede ser. Entonces, las feministas tienen que dar explicaciones de esto. Ellas han inventado cantidad de mentiras sobre lo que era la familia. Mentiras absolutamente. En el 98% de los casos había alguna vez que sí, era verdad, claro. Nadie es perfecto. La familia tampoco es perfecta. La familia extensa. La familia extensa era una cosa maravillosa en donde uno se sentía formando parte de una comunidad humana de a lo mejor 200, 300 personas. Todo el mundo tenía un montón de primos, un montón de tíos, un montón de tías, un montón de abuelas y todo eso se compartía. Entonces es ahí donde la vida tenía plenitud y donde uno recibía y podía dar amor y afecto, ¿no? Ahora, ¿qué tienes? Le pagan a un señor una pensión, por ejemplo, a una señora de 1.500 euros que está sola porque es viudo en una casa. ¿Eso es vida? ¿Eso es vida? Eso es una monstruosidad. Eso es una monstruosidad. Y quienes defienden eso son simplemente unos monstruos que no tienen corazón. Aparte de que no tienen cabeza, no tienen corazón. Odian a la gente. Es como en Bilbao se ha hecho una estatua de bronce y se ha puesto en un parque, decía, a la mujer, a la viuda sola. Y con eso ya se van tan contentos. Es decir, porque en Bilbao hay un montón de viudas que viven solas en sus casas. Vamos a ver, eso no puede quedar así. Hay que preguntarse cuál es la vida que esas mujeres solas llevan. ¿Esa vida es humana o es subhumana? ¿Es infrahumana? ¿Qué cantidad de sufrimiento tienen que tener estas mujeres? Pues simplemente por no poder hablar con nadie o simplemente porque se sienten solas, porque el mundo se les viene abajo. O sea, qué grados de depresión, prácticamente todas están empastilladas y tal. Entonces, a mí me parece vergonzoso que se utilice estas cositas emocionales para conseguir un prestigio barato montando la estatua esa. Sí, la estatua es para seguir reivindicando un cambio total de sociedad, bien, pero si es solamente para aquí tenéis la estatua y ahí os quedáis, no. Y es lo que se ha hecho. Y esta hipocresía de mucha gente que va de bien intencionada y lo único que consigue es manifestar que son funcionarios del Estado que cobran muchísimo dinero por esas patochadas, muchísimo, muchísimo, que se llenan los bolsillos por hacer esta caridad patética y repugnante. Sí, actualmente hay como también un aislamiento por edades, ¿no? Por ejemplo, los niños pequeños los aíslan en las clases, los de 4 años, 5, 6, en vez de algo que sería igual más normal de que más o menos estuvieran juntos los niños con más pequeños, con los más mayores, incluso los abuelos y no sé cómo sería, por ejemplo, el tema de la educación en el entorno de unidades políticas, pueblos pequeños que plantea usted, por ejemplo. Pues sería así exactamente, la educación tiene que ser de la vida, desde la vida, es decir, no es necesario que la gente se trague libros y libros, como he tenido que hacer yo por desgracia, pero es que yo soy un tío que he tenido muy mala suerte en la vida y como leía libros que no me convencían, pues los he tenido que hacer yo, pero los libros no son importantes, entonces pues la educación tiene que ser en la vida, en la realidad, y luego habría que tener escuelas, pero dependientes de la comunidad, no del ministerio correspondiente, es decir, sería la comunidad de padres y madres en un marco, digamos, de pequeñas unidades convivenciales, es decir, de un conjunto de familias, pero familias extensas, entonces en las cuales se podría hacer pues por turno, hacer de maestros pues los propios padres, los propios abuelos o abuelas, tías o lo que sea, ¿no? De tal manera que los niños estuvieran unidos y juntos, y hubiera una fusión entre las generaciones. Las generaciones tienen que convivir, que era la vecindad. Entonces está referido a lo de la vecindad. El único libro que estudia esto, quizá en alguno de los míos lo haya leído, se llama La vecindad en el País Vasco
es un libro anterior a la Guerra Civil y recoge un estudio que no es muy bueno porque hay mucho más, pero bueno, es el que hay, ¿no? Sobre la vecindad allí en el País Vasco, cómo era la vecindad. Y eso se puede aplicar igual pues a Galicia, a Cataluña, a Castilla, a Andalucía, es decir, no hay diferencias, ¿no? Y este mundo de los vecinos que se llevan bien y que cooperan, para los cuales está la puerta abierta. En el País Vasco hay una frase que se dice en euskera, que yo no sé decirla en euskera, pero en castellano, que dice, los vecinos son más que la familia, más que la familia. O sea, tú fíjate qué bonito es eso, ¿no? Realmente, ¿no? Incluso en el País Vasco, cuando moría alguien, y esto todavía se hace en algún pueblo, quien dirigía todo el entierro, toda la ceremonia, todo esto, no era un familiar de sangre, sino era un vecino, para demostrar la importancia que había tenido en la vida del difunto, del finado, la vecindad, ¿no? Entonces, todo esto se ha ido perdiendo, desgraciadamente, pero que nos decían mucho sobre la sociedad que hemos perdido. Entonces, para un futuro necesitamos unidades convivenciales, pues de docenas o un centenar de familias, pero estas unidades convivenciales tienen que ser también unidades productivas, porque claro, si no, no. Entonces tenemos que volver al modo de producción doméstico, es decir, aquel modo de producción en el cual ya la familia produce por sí misma una gran cantidad de bienes, ¿no? Y luego en pequeños talleres comunales se producen otra cantidad de bienes. Necesitamos crear unidades económicas en las cuales el 60 o 70% de los bienes necesarios, tanto industriales como alimenticios, como de casa, se produzcan en el marco de la comarca y el 50 o 40% por lo menos en el marco del pueblo o aldea donde se viva. Eso se puede hacer hoy, perfectamente se puede hacer, ¿no? Sin ningún problema. Y entonces esto crearía una sociedad muy satisfactoria psíquicamente, en la cual pues el individuo no se siente solo porque trabajas con los demás. También hay un momento para uno mismo. O sea, yo no soy partidario de estar siempre con los demás, ni mucho menos. Tiene que haber un momento para uno mismo, un momento para construirse a sí mismo, porque el ser humano tiene una doble naturaleza, es individual y es social, pero hoy no tenemos ni la naturaleza individual porque siempre estamos conectados a vídeos, al cine, a la televisión, a los libros, tal. No, 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 tiene un momento, el individuo tiene que romper con todo eso y saber estar consigo mismo, para pensar en sí mismo. Pero luego al mismo tiempo hay otro momento para la convivencia, para la relación, para el trabajo común, para la fiesta, que es la vida buena, ¿no? Esa es la vida buena, pero ahora es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque si nos relacionáramos muchos con otros seríamos peligrosos para el sistema nos tiene miedo, y entonces lo que quiere es que estemos aislados, solitarios, enfermos, todo esto, ¿no? Y ahí se van creando cosas desde el feminismo hasta pues todos estos productos asquerosos en donde un egotismo maniático se inculca a la gente, ¿no? Cuando, bueno, pues ese egotismo ya vemos lo que acaba en las pastillas, en las drogas, en el alcohol. Daros cuenta además cómo está hoy la sociedad por el alcohol y por las drogas que dicen ilegales, ¿no? La cocaína llega a todas partes, las pastillas llegan a todas partes ya, si es que la sociedad actual no tiene continuidad con una revolución que yo me permito llamarla una revolución que la regenere y que la funde, una revolución fundacional. Ajá. Sí, usted también es autodidacta. Quería preguntarle por qué tomó esta decisión y si cree que ha sido provechoso no pasar por las instituciones estatales de, bueno, podría decirse adoctrinamiento, no, no quiero sonar tampoco muy radical. Sí. Pues mira, yo esta decisión la tomé ya, yo ya tengo mis añitos, claro, hace quizá 40 años o 30, ¿no? En primer lugar, yo siempre he sido un voraz lector, aunque he empezado a trabajar en fábricas con 18 años, ¿no? Pero todo el tiempo que tenía, o mucho tiempo, lo dedicaba a leer, ¿no? Entonces no me convencían los libros y siempre decía, es que tiene que haber algún sitio, libros buenos que yo no haya leído, ¿no? Y buscaba esos libros y me seguían sin convencer. Entonces dije, bueno, pues si no están, los voy a escribir yo. Entonces, que tampoco quiero decir que mis libros que he escrito sean buenos, no, 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 ¿eh? Yo he escrito lo que he podido escribir y ahí está, y que la gente lo juzgue quien quiera, ¿no? Pero, y luego, pues también hice estudios de grado medio, de tipo técnico, como tanta gente que íbamos a las fábricas hasta las 5 de la tarde y luego pues hacíamos estudios técnicos, ¿no? Así un poco, era muy común en las zonas que yo viví del cinturón industrial de Madrid, lo voy a decir, ¿no? Pero me daba cuenta que cómo se enseñaba allí, por ejemplo, las matemáticas me parecía liante y caótico, ¿no? Yo no entendía nada. Y luego,
pues cómo se enseñaba la física tampoco, o cómo se enseñaba ciertas ramas de la mecánica, de la química y tal. Entonces llegué a la conclusión que había algo podrido y algo desquiciado en las enseñanzas estas. Sí, cuando pasé a un tema que me interesaba mucho, la filosofía y la historia, para mí mi gran afición es la historia, tengo que decirlo, ¿no? Pues yo veía que no, que era delirante, ¿no? Y cuando hablaba con gente que estudiaba historia, recuerdo una chica que había estudiado historia y me dijo, yo he acabado la carrera de historia hace ya 8 años. Dice, estoy tan traumatizada por todo lo que me han obligado a hacer y por todas las cantidades de tonterías que me han enseñado que ahora, 8 años después, no puedo leer ni un solo libro de historia. Dice, porque es que me deprimo tanto y me pongo tan mala que no puedo. Entonces esto, claro, y luego yo seguí, claro, viendo esto. Entonces lo que hice fue crearme mi propio sistema de autoformación, que consistía en hacer lecturas muy seleccionadas, pero al mismo tiempo muy comparadas, y darle mucha importancia a la sabiduría popular. Para mí era fácil con mis compañeros de trabajo y luego posteriormente con toda clase de gente hacerles preguntas. Por ejemplo, mientras trabajábamos o a la salida, bueno, ¿cómo ves todo el mundo? Le hacía preguntas, ¿qué piensas tú de esto? ¿Qué piensas de otro? Y yo tenía larguísimas conversaciones, incluidas con mi familia, con gente del mundo rural, pero también trabajadores industriales. Y luego todo eso, digamos, en gran medida lo memorizaba o bien lo pasaba a papel. Todavía conservo notas que yo tomaba de esas conversaciones de hace 35 años, ¿no? Decía, bueno, pues explicaba, pues he hablado con esta persona y entonces yo pues he sacado. Para mí es muy importante la noción de cultura popular. La cultura popular es la que tiene la gente. ¿A partir de qué? A partir de la vida vivida. Cualquiera que haya vivido su vida reflexionadamente tiene cultura popular. Y yo me he encontrado con gente que a lo mejor había ido a la escuela hasta los 14 años y cuando te pones a hablar con ellos, pues te dan una cantidad de conocimientos y de reflexiones impresionante. Pero eso no es suficiente, yo lo mezclaba con los clásicos de la cultura europea, pues por ejemplo he leído mucho a Cicerón, he leído muchísimo a los filósofos cínicos, he leído todo lo que he podido leer sobre Sócrates, que es un problema porque Sócrates no escribió nada, y siempre he tenido que estar pendiente de lo que decían otros de Sócrates, y la mayoría de las cosas que se dicen sobre él son chorradas, ¿no? He leído también el verdadero cristianismo, el Apocalipsis, los 4 evangelios. Yo no soy creyente, pero pienso que Cristo fue un gran hombre, un gran hombre. Yo no acepto todo esto de la divinidad de Cristo, pero un hombre equivalente a Sócrates, con unos conocimientos y una valentía impresionante, ¿no? Y entonces, pues todo esto he creado mi sistema de ideas. A partir de luego yo también, durante un tiempo, leí cosas del marxismo hasta que me decepcionaron y lo mismo me pasó con el anarquismo hasta que me decepcionó completamente, ¿no? Entonces ahora estoy en una situación en que, bueno, pues hago lo que puedo. Mi libro este que he enseñado, mi manual, pues es mi elaboración, es un libro muy voluminoso, 830 páginas, por eso lo hemos hecho en 2 tomos, porque si no es muy difícil de leer, ¿no? Porque en un tomo así, pues no, joder, eso parece una enciclopedia. Yo no quería hacer una enciclopedia, no quería hacer un libro. Se me fue un poquito la mano, lo tengo que reconocer, pero bueno, ahí he metido todo lo que he podido ir creando en mis quizá 40 años, ¿no? de reflexión. Y ahora lo que quiero ya no es escribir libros, sino contribuir a la transformación social. Yo creo en la revolución, yo creo en que hay que ir a un choque directo con las instituciones del Estado para destruir el Estado, crear un sistema de democracia directa y luego eliminar el capitalismo. El capitalismo es ineficiente al máximo. Yo lo explico en mi libro con mucho detalle. El capitalismo ya está en una etapa de decadencia absoluta como modo de producción. Se supone que un modo de producción tiene que producir, ¿no? Pero cada vez produce menos y bienes de peor calidad. Y eso es un proceso inevitable del capitalismo. Entonces yo estoy por una economía comunal, que lo he explicado bastante en el libro. Dedico quizá el 25 o 30% del libro a explicar los fundamentos y principios de una economía comunal, pero no solo para la agricultura, no. Los principios de la economía comunal se pueden aplicar igual en la industria, a los servicios, por ejemplo, a los servicios de la medicina, a los servicios del sistema educativo. Me dedico mucho a estudiar el sistema educativo, ¿no? Pero claro, si yo nunca he querido integrarme en él, pues es obvio que lo que digo en mi libro es la no integración en él, pero yo no estoy por la incultura, ¿eh? No. Yo pienso que la gente se tiene que formar y tiene que leer como, igual que yo he leído, clásicos actuales, como Harry Braverman con su crítica del trabajo asalariado. Es un libro no fácil de leer, ¿no? Este es un libro de hace 50 años, o sea, es un libro del siglo XX que hay que tener una cierta formación económica, o libros de filosofía interesante, como la filosofía de Hector Morin, que vive todavía, el filósofo de la complejidad, ¿no? Hay que cogerse su introducción a la filosofía de la complejidad y leérsela, y entenderla, y volvérsela a leer y debatirla.
Es decir, no, yo no quiero que la gente se haga inculta, pero sí que la gente no esté sometida a un sistema de adoctrinamiento. A mí me parece muy triste ver que vas a la universidad y bueno, allí que te enseñan, ¿no? No digo que todo lo que enseñan en la universidad sea malo, hay una pequeña minoría que puede ser útil y no quiero decir tampoco que todos los profesores y catedráticos sean gente negativa. Algunos de ellos han hecho libros que pueden estar bien, pero ellos están están en minoría y el sistema a la gente esta valiosa que en la universidad le margina y todo esto, ¿no? Lo que pasó con un grupo de profesores en una universidad estadounidense cuando descubrieron hace 50 años que el capitalismo cada día es peor productivamente y ellos lo demuestran, ¿no? ¿Y qué hicieron con ellos? Pues no les metieron en la cárcel, claro, no pueden hacer eso, pero sí irles apartando, irles dando cada vez trabajos peores, irles persiguiendo, irles haciendo la vida imposible día a día. Esta gente, que eran un grupo de 3 economistas, lo que yo sé de ellos últimamente es que ya no hacen nada, están muy amargados y muy asustados, porque descubrieron un hecho evidente, que el capitalismo actual, desde el punto de vista de la cantidad de lo producido y más aún de la calidad, es desastroso y ha llegado al final de su ciclo productivo. Vale. También quería preguntarles sobre, que menciona en una conferencia que antes había como 150 días libres, ¿no? Al año, y que actualmente, pues prácticamente hay igual 2 meses, ¿no? ¿Por qué antes se vivía o había tanto tiempo libre y ahora no? Bueno, eso está en función de lo que fue la revolución de la Alta Edad Media. En la revolución de la Alta Edad Media, en contra del sistema esclavista precedente, el esclavismo romano, se pensaba que el trabajo tiene que servir a la mejora del individuo, pero que el individuo se embrutece si trabaja demasiado. Y esto es verdad. Una forma de hacer que el individuo se embrutezca, pierda sus facultades intelectuales y no pueda relacionarse, es el trabajo excesivo. Entonces, la revolución altomedieval tenía que poner coto al trabajo excesivo, es decir, no se podía hacer como los esclavos que trabajaban 12 y 14 horas diarias. Entonces se estableció un sistema de trabajo, sobre todo en el monacato cristiano revolucionario, pero esto ya lo hacían también los filósofos cínicos, que eran paganos, lo hacía también Sócrates, que consistía en hacer 6 horas diarias de trabajo productivo, pero aproximadamente solo 3 días a la semana y nada más. Y el resto del tiempo se tenía que dedicar a la reflexión, a la, a la vinculación con los demás, a mejorarse individualmente, a pensar. Todo esto, entonces, lo que se hizo fue trabajar poco tiempo, pero también se tenía muy claro que el tiempo de trabajo tenía que ser eficiente, tenía que ser eficiente. Es decir, no podía vaguearse, había que hacer el trabajo como un servicio a los demás y a uno mismo, como un esfuerzo, como un trabajo moral. Entonces, esta fue la gran revolución del trabajo que se hace en el mundo del alto medievo, ¿no? En toda Europa occidental. La primera condición, acabar con la esclavitud. La esclavitud desaparece. En segundo lugar, acabar con el trabajo incesante. En tercer lugar, acabar con la idea de que lo que hay que tener es abundancia de bienes. Por eso los filósofos cínicos, que vuelvo a insistir, eran todos paganos o eran descreídos porque tampoco creían en los dioses del paganismo, pero ellos son 500 años anteriores a la existencia del cristianismo, ¿no? Entonces ellos creían que había que plantearse una austeridad vivencial, porque si necesitas pocas cosas, tienes que necesidad de poco trabajo, ¿no? Entonces ellos creían que había que trabajar duro y bien, pero poco tiempo. ¿Por qué? Porque podías prescindir de todo lo que pudieras. Entonces ellos, pues, si podían, llevaban una vida austera, una vida sencilla, pero ¿para qué? Para tener mucho tiempo para la reflexión filosófica, para la reflexión política, para la participación en la vida política, para el debate político, para todo esto, ¿no? La idea que ellos tenían era distinta. Luego llegó el capitalismo y dijo que el fundamento de la vida humana era la riqueza de bienes, la abundancia de bienes. Y esto lo repitió como un lorito el señor Carlos Marx, que es el peor capitalista que ha habido, ¿no? Carlos Marx dijo que el socialismo y el comunismo tenían que funcionar sobre la base de una cantidad de bienes enorme. Y esto también lo repitió el anarquismo. Por ejemplo, Kropotkin es particularmente, si se me permite, estúpido al repetir esos argumentos. Y no es verdad eso. No necesitamos abundancia de bienes, incluso necesitamos menos bienes. Bienes básicos, pero bienes buenos, pero menos bienes. Entonces, todo esto crea una reorganización del trabajo que se ha mantenido en las sociedades tradicionales hasta hace no mucho tiempo.
hasta hace no mucho tiempo, pues 1 de cada 3 días era de fiesta. Yo esto, ya lo he dicho alguna vez, yo esto lo sé porque lo hablaba con mi madre, me contaba ella, ¿no? En la sociedad castellana, cuando mi madre era joven, decía, si allí había más días de fiesta que de trabajo, ¿no? Y realmente ellos vivían en la miseria en estas aldeas castellanas, ni mucho menos, no, 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 no. No, ellos tenían todo lo necesario para la vida, alimentos, vestidos, ropa y tal, pero creían que la vida humana no podía realizarse solo en el trabajo. El trabajo incesante era culturalmente ajeno a ellos y a ellas, ¿no? Y entonces pues se creó, claro, porque esto es cierto. Ahora mismo uno de los objetivos del trabajo asalariado incesante es el embrutecimiento planeado de la persona. ¿Por qué? Porque el sujeto embrutecido es el ideal para el Estado. Ese sujeto embrutecido no es revolucionario, no puede serlo, porque está agobiado, porque su existencia se reduce en un trabajar incesante. Luego sale de allí y no puede más, y es lógico. Yo lo he vivido también cuando he trabajado en algunas fábricas. Lo único que quieres es tomarte una cerveza, olvidarte de todo, que no te den la tabarra con alguna idea elevada, meterte en la cama lo antes posible, ver una televisión, cualquier basura que te echen, para estar disponible el día siguiente a las 7 de la mañana para estar en tu puesto de trabajo a las 7:30. Yo eso lo he vivido. Y lo he vivido conscientemente, no me quedaba más remedio que aceptar ese trabajo, porque si no, no comía, y lo acepté y lo he vivido, ¿no? Y esto lo explica también Harry Braverman en su libro Trabajo, que es Capital monopolista y trabajo asalariado, la degradación del trabajo en el siglo XX. Él también se dedicó, aunque él era sociólogo de oficio, ocultó que era sociólogo y se metió en muchísimas fábricas en Estados Unidos para ver cómo era el trabajo. Entonces, estuvo en fábricas químicas, en fábricas metalúrgicas y vivió lo mismo que yo viví, ¿no? Él con más edad que yo, claro, yo lo viví a partir de los 18 años, ya era un señor de 40 años cuando vivió esto. Y se dio cuenta, en lo que escribe su libro, que aquello era horrible, que destruía a la persona. El trabajo asalariado capitalista destruye a la persona, no la deja vivir, no la deja ser. Y entonces esto es intolerable, bien sea en la empresa privada, porque él trabajó tanto en empresas privadas, 100% privadas, como en empresas estatales, no había diferencia, yo tampoco lo he visto, ¿no? Que una empresa sea propiedad del Estado, o por ejemplo, que sea una empresa que produzca para el ejército bienes militares, no le hace en absoluto diferente de una empresa que produzca bienes para el consumo civil, ¿no? Y él eso lo vivió en la industria química sobre todo, que muchos de ellos lo que producían eran sustancias, digamos, que luego se transformaban en explosivos para el ejército, ¿no? Entonces, pues, hay que ir a una revolución del trabajo. Y esta revolución no puede hacerse bajo el capitalismo. Los capitalistas tienen que ser expropiados, indemnización, y tienen que ser el conjunto de la sociedad que defina el qué y el cómo de la producción. Y si no, pues vamos al desastre. Porque ahora mismo lo que hay entre el trabajo asalariado no es la protesta revolucionaria, que no existe. Yo reconozco que mis ideas son muy minoritarias. No existe una protesta revolucionaria en la clase trabajadora. Lo que sí existe es un sabotaje inconsciente. La gente llega al empleo y dice, no puedo más, no puedo más, no lo puedo soportar, y entonces se derrumba psíquicamente. Por ejemplo, hace mal el trabajo si puede cuando el jefe no le ve, consume mucha más energía y materias primas de lo necesario, todo sale manga por hombro, la cantidad, por ejemplo, en las empresas del metal, de piezas que son defectuosas porque el trabajador no se esmera en su trabajo, es creciente. Sobre estos datos que no se dan cifras, pero pueden ser el 20-25%. En estas condiciones ya es imposible. El capitalismo ha llegado a su último punto. Y ahora lo que nos queda es una sociedad de la pobreza y de la escasez, de la destrucción psíquica de las personas por culpa del trabajo asalariado y del desastre social. Es como el trabajo asalariado no permite a la gente tener hijos. O sea, lo que hace el feminismo de demonizar el embarazo y la maternidad. Leí hace poco una declaración de una asociación de mujeres en Corea del Sur, ojo, en Corea del Sur, que lo decía. Las mujeres trabajadoras de Corea del Sur no podemos ser madres porque inmediatamente nos expulsan de las empresas. Es terrible y trágico un llamamiento del feminismo en Corea del Sur que dice que no sean madres, que no tengan sexo ni amor y que se reduzcan a trabajar y trabajar según los empresarios. Ese llamamiento del feminismo surcoreano demuestra hasta qué punto el feminismo no es nada más que una agencia del capitalismo para la sobreexplotación de las mujeres. Y esa sobreexplotación se convierte en destrucción de las mujeres. El feminismo está destruyendo a las mujeres al decirles que se liberan el trabajo asalariado. Yo pregunto,
a las jefas del feminismo, si el trabajo asalariado es tan bueno, ¿por qué no vais vosotros al trabajo asalariado? Yo os puedo indicar unas cuantas fábricas, meteros allí, en las que yo he trabajado, ya veréis a ver qué tal. Cuando estéis un par de añitos trabajando 10, 12 horas, ya me contáis, ya me contáis. Es muy fácil decir a las demás que vayan al trabajo asalariado. Para eso pagan los empresarios al feminismo, que no es nada más que una agencia del capitalismo para destruir a las mujeres trabajadoras. Meteros ahí y si os estáis 5 años, vamos, no aguantaríais ni 5 semanas. Ya la sociedad actual tiene un nivel de inmoralidad, de desvergüenza y de cinismo que no se puede aguantar. Por lo tanto, incluso pido perdón por este exabrupto, pero es que me ha salido del alma. Sí, no pasa nada. Por ejemplo, un autor cercano al anarquismo que sería agorista y que defiende un poco eso, estar en contra del trabajo asalariado, porque dice que sobre todo eso es una creación en parte del capitalismo que quiere asemejarse a la estructura jerárquica estatal, ¿no? Que sería Conkin, que critica esto bastante también, por ejemplo, desde este punto de vista. Luego también quería preguntarle en cuanto a la historia del Estado, ¿no? La que aprendemos en los libros oficiales. ¿Cuáles son los mayores mitos que diga usted, esto lo quiero desmentir aquí para que la gente sepa que esto en verdad no es así, ¿no? Por ejemplo, sé que usted no es defensor ni de la Revolución Francesa ni de las Cortes de Cádiz, por ejemplo. No Sí, sé sí, si hay algo más claro. que quiera destacar o quiere profundizar Sí, igual en sí. alguna de esas. Bueno, pues yo hice una gran campaña en 2012 cuando era el 200 aniversario de las Cortes de Cádiz. Las Cortes de Cádiz, ¿qué medidas tomaron? El liberalismo primero, destruyó el comunal, porque inmediatamente surgieron los procesos de estatización y privatización del comunal. El comunal era importantísimo. Solo con la ley de 1855, que vino después, el Estado se apropió de ellas y se vendieron entre 12 y 17 millones de hectáreas de comunal. O sea, que eso es un tercio de las tierras que había en el conjunto del Estado español, o sea, del país, quiero decir, ¿no? Entonces, en segundo lugar, se prohibió el Concejo Abierto, se prohibió como institución ancestral de autogobierno de la gente en las aldeas y tal. Nunca lo pudieron prohibir de todo porque no podían tener un guardia civil o una pareja de la Guardia Civil en cada aldea y la gente se seguía reuniendo, ¿no? En tercer lugar, se introdujo el patriarcado que dañó a las mujeres cuando antes no existía en la sociedad tradicional, no existía el patriarcado. Las mujeres iban a las reuniones del consejo tanto como los hombres, bien fuera por el principio de una persona por casa, que podía la familia elegía, o bien todos los adultos, ¿no? Eran las dos modalidades y eran todos los adultos sin distinción de sexo. Entonces, en las Cortes de Cádiz hicieron esto. ¿En qué se caracterizan las estructuras estatales? Pues básicamente en que una minoría organiza la vida del resto de la sociedad y de cada uno de sus individuos. Tenemos que pensar también en términos individuales. Cuando esta institución estatal, que es una minoría muy pequeña, porque no hay que confundir, se dice, este señor es funcionario del Estado, pero en realidad los funcionarios del Estado los hay de dos tipos. Aquellos que dan las órdenes, que son los verdaderos funcionarios, y los otros que son simplemente asalariados del Estado. El Estado tiene muchos asalariados, ¿no? Tiene 3 millones de asalariados y eso en poco se diferencian de los asalariados de la empresa privada. Pero luego hay los jefes, los jefes de los ministerios, los de los altos cuerpos de funcionarios, los jefes militares, los jefes de la policía, todos estos, los jueces, los grandes jueces, no los pringados que están ahí en los juzgados, ¿no? Cumpliendo lo que les dicen. Entonces, todos estos son el aparato de poder. Entonces ellos nos organizan la vida como quieren, organizan las guerras que quieren, nos ponen los impuestos que quieren, nos crean el sistema educativo que quieren. Damos cuenta qué terrible es que el sistema educativo, los contenidos los definan unos altos funcionarios del Ministerio de Educación que se reúnen 10 o 12 personas, nos dicen qué es verdad y qué es mentira en la historia, qué es verdad y qué es mentira en la política. Pero ¿por qué sus opiniones? ¿Por qué no las mías? No, realmente, o por qué no las de mi vecino de la casa de al lado, ¿no? Realmente, ¿por qué ellos tienen que hacer que millones de personas tengan la idea de que las Cortes de Cádiz, por ejemplo, fueron una explosión de la libertad cuando fueron una explosión de la tiranía? Cuando yo puedo demostrar mucho mejor que ellos, que no pueden demostrar nada, que todo lo que hacen es a viva fuerza, ¿no? Entonces, lo que hemos conseguido es que las opiniones perversas y sucias de unos cuantos fulanitos y fulanitas sean los que luego después te repiten los niños cuando tienen 12 o 14 años, porque ahí está. ¿Por qué? ¿Eso es libertad de expresión? ¿Cómo se puede decir que eso es libertad de expresión? Una de las cosas más horribles que hay es la escuela estatal.
pagamos impuestos, ponen maestros, pero esos maestros incluso se han dado casos, que a mí me los han dicho, de gente que tiene que explicar, por ejemplo, las Cortes de Cádiz, según lo que les han dicho que expliquen, que ellos no están de acuerdo, porque han visto algún vídeo mío, les ha convencido y a ellos les gustaría decirte lo contrario. Pero mucho cuidado, porque te juegas el puesto de trabajo si dices lo contrario de lo que tienes que decir. Tenemos que tener esto muy claro. Un profesor de base no puede decir lo que quiera, puede introducir ahí alguna cosita, pero básicamente se tiene que atener a lo que les digan, ¿no? Igual que los médicos no tienen libertad para recetar lo que ellos quieran. Tienen que someterse a unos protocolos muy rigurosos y están muy vigilados. Entonces, es un sistema de vigilancia universal en los cuales la gente es sancionada, a la gente no se la permite y tal, te permiten solo hasta cierto punto, pero muy poquito. Y entonces, y los libros y todo el sistema este horrible de las fichas de ahora viene dictado desde arriba. ¿Por qué 10 personas tienen que decidir lo que van a creer millones de personas? Es que es de sentido común, ¿no? Sí, sí. Claro, la idea es crear una hegemonía cultural, porque si no, no pueden más o menos controlar un poco a todo el mundo, ¿no? Al final controlas a través del relato y yo creo que es importante que haya un relato homogéneo entre la población, porque si no sería más difícil en este sentido. También quería preguntarles sobre cómo surge la guerra civil, ¿no? Que menciona que había como una especie de movimiento que la gente se iba, no sé si de las ciudades al campo, o no sé si puede profundizar un poco en eso, que me pareció bastante interesante. Sí, aquí la explicación, bueno, yo tengo un libro sobre la Segunda República, ¿no? A él me remito, está Ujú. agotado, pero si a alguien le interesa lo puedo servir en PDF, ¿no? Porque no tenía ya dinero para hacer la siguiente edición en papel, pero bueno, en PDF se lee perfectamente. Lo he preparado en PDF para que no se pueda modificar. Entonces, vamos a ver, el libro este me llevó 2 años de investigación para lo que había pasado. Y la verdad es que es mi libro más documentado. Ese libro es una locura, porque yo creo que cada palabra que digo en él se documenta en algún texto de la época, en algún periódico. Claro, hay que tener en cuenta que en la Segunda República pues, se editaban muchos periódicos, había ya una actividad muy amplia, existía la radio, que era muy escuchada ya en la época, existía ya un mundo muy parecido al actual, ¿no? Entonces, vamos a ver, lo que sucedió anteriormente a la guerra civil no es lo que nos dicen. Explican la guerra civil como un conflicto ideológico entre izquierda y derecha. Es como si los partidos políticos de repente se empiezan a pelear entre ellos, la pelea va subiendo, subiendo hasta que explota todo, ¿no? Y entonces el franquismo se pone de parte de la derecha y del fascismo y pelea contra la izquierda. Esto es una explicación politicista que no responde a los problemas profundos. Cuando una sociedad se lanza a una guerra civil donde va a haber 400.000 muertos, digo 400.000 muertos, para un país mucho más pequeño que el actual de 27 millones, es porque había problemas de fondo muy graves, problemas de fondo muy graves. Otra cosa hubiera sido que a lo mejor en los partidos políticos organizan una gresca entre ellos y se matan entre ellos y hay un centenar de muertos, eso sí, pero 400.000 muertos y 600.000 o 500.000 exiliados, eso no es posible explicarlo por razones de politiquería. Es decir, los partidos políticos no son importantes, en la estructura social no son importantes. Entonces, ¿qué sucedió? Lo que sucedió es que a partir del año 30-31, la gente del mundo rural, que entonces podía ser el 60-70% de la población, porque las ciudades eran mucho más pequeñas, ¿no? Y la gente vivía en los campos, y había mucha industria en los campos, por ejemplo, en muchas ciudades, muchos pueblos de 8 o 10.000 habitantes, ya había muchas fábricas, fábricas pequeñas, pero algunas de ellas eran muy modernas, tenían sistemas muy, muy modernos. Yo he podido estudiar fábricas que estaban en pueblecitos de 20.000 habitantes, joder, que eran modernísimas e exportaban sus productos a Inglaterra, que se los compraban porque tenían una calidad excepcional. Por ejemplo, voy a poner un caso, en un pueblo de La Mancha había una fábrica que fabricaba sistemas de rayos X para los hospitales ingleses y se los compraban porque eran buenísimos y eso lo hacían pues trabajadores de por allí, de las aldeas y tal, con un nivel técnico impresionante. Bueno, entonces la gente llegó a la conclusión que el Estado les había robado el comunal y se lo quería pedir al Estado. Entonces empezaron a demandar al Estado que les devolviera el comunal. Pero si eso lo hacen un pueblo o dos o tres, no porque les envían a la Guardia Civil, les dan de palos o les pegan de tiros y se acaba todo. Pero es que hay un momento a partir de principios de 1936 que eran cientos de pueblos. Yo los he documentado bien, pero no todos, porque el gobierno republicano tenía un sistema de censura y es imposible enterarte, ¿no?
Por ejemplo, si había una matanza que hacía la Guardia Civil en un pueblo porque los vecinos, a lo mejor en un pueblo de 5.000 habitantes, habían demandado que les devolvieran el comunal que les habían robado hace 40 años, pues esa noticia se censuraba. Y si un periódico la recogía, a ese periódico se le recogía a él, es decir, se le impedía vender, con lo cual las pérdidas de ese periódico, al haber impreso el periódico pero no haber podido venderlo, eran tales que había que tener mucho cuidado, ¿no? Porque perdías mucho dinero. Entonces eso hace que mi investigación fue muy severa y muy dura, porque tuve que acudir pues, a prensa por ahí y tal, a algunos documentos que hay en el Ministerio de Agricultura de Madrid que tampoco me dejaron mirarlos. Bueno, la conclusión está que hubo una avalancha de ataques a los cuartelillos de la Guardia Civil para que no se pusieran por medio cuando el comunal era demandado. Las ocupaciones del comunal se hacían por el artículo 33, y llegaba y se decía, a ver, este monte ha sido nuestro, pues vamos a ocuparlo, y se ponían allí pues a sacar madera del monte o a labrar las tierras que habían sido comunales hasta hace 30 años, es decir, hay una insurgencia. Ante esto reaccionan los nuevos dueños poniendo denuncias, llega la Guardia Civil, se organizan tiroteos tremendos, pero vamos, la cosa es tremenda, llegan incluso a haber acciones de francotiradores contra la Guardia Civil, asaltos a cuarteles, en algún caso cuarteles en la Guardia Civil estuvieron cercados una semana, se les atacaba con cartuchos de dinamita, con bombas de gasolina, con disparos y tal. Y entonces, pues digamos, la estructura del Estado en la mayoría de los pueblos se hundió. Ya no podían, la Guardia Civil estaba a la defensiva, no se atrevía a salir de sus cuartelillos, la Guardia de Asalto igual, y ya no podían cobrar los impuestos, por ejemplo, porque nadie los pagaba ya, porque no los recaudadores de impuestos huyeron de los pueblos a las grandes ciudades donde existían cuarteles del ejército. Pero lo mismo sucedía con los maestros, con los jueces. Muchísimos jueces huyeron porque no podían impartir justicia. Se volvió otra vez al sistema del Consejo Abierto, de asambleas y tal. Entonces hay un momento que el ejército vio que el Estado estaba perdiendo el control sobre la mayoría de la población. Quiero citar algunas provincias donde prácticamente fuera de la capital de provincia todo el resto eran zonas liberadas. Por ejemplo, Murcia. Parece mentira, ¿verdad? Hoy, pues en Murcia solo funcionaba del Estado la capital, que era Murcia, y Cartagena, porque es una base naval importante del ejército. Todo lo demás eran casi todas zonas liberales liberadas. Pero lo mismo pasaba en Córdoba, lo mismo pasaba, a mi entender, en la mitad sur de la provincia de Navarra, lo mismo pasaba probablemente en Lugo. Es decir, la gente había llegado, había dicho, se acabó el capitalismo, queremos volver al comunal. Ya está, será así de simple. No solamente al comunal como viene, sino a la forma de vida comunal. No querían que les estuvieran metiendo todo el día maquinaria y equipos, sino querían volver a hacer las cosas como se hacían antes, por medio de la ayuda mutua, que hubiera compañerismo, que hubiera amistad, todo eso. Entonces, una vez que Franco, como jefe supremo del ejército español, comprende o interviene el ejército o el Estado solo controlaría las grandes ciudades y ni siquiera, porque en muchas de ellas, en la medida que llegaban los ecos de lo que estaba habiendo en el mundo rural, con muchos trabajadores industriales, incluso con alto nivel tecnológico, eran hijos del mundo rural, porque era gente que provenía de aldeas, pues se pusieron en huelga y empezaron a colaborar. Entonces se creó un problema sociológico muy profundo y el que llevó directamente al levantamiento franquista, ¿no? El franquismo se levantó al ejército para recuperar todos aquellos territorios que habían escapado del control del Estado y volverles a hacer pagar impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Como el gobierno de Frente Popular era incapaz de resolver este problema, pues Franco decidió que tenía que ser sustituido por un nuevo gobierno de tipo fascista, imitando el fascismo que había en Italia, ¿no? O el fascismo alemán, más bien el italiano. A Franco le iba más el fascismo mussoliniano, más que el fascismo hitleriano. Entonces, ese fue el origen de la guerra civil. Luego las cosas se complicaron muchísimo porque, bueno, intervinieron las grandes potencias y tal, y hubo la guerra civil. Pero el origen estrictamente está en un hecho sociológico. Queremos que nos devolváis el comunal y si no nos lo devolvéis, nos lo vamos a apropiar. Y ya está. Y a partir de ahí, pues fue luego como una bola de nieve que se fue cargando de todo tipo de cosas. Sí, bueno, ya estamos cerca de terminar. Quería por último preguntarle sobre su opinión en cuanto a la propiedad privada, si es compatible con la propiedad comunal, mancomunada, etcétera, y que haga una crítica también breve sobre el anarcocapitalismo. Pues vamos a ver, el modelo de economía comunal incluye la propiedad privada. Es decir, en todos los territorios comunales, la propiedad familiar, la casa de la familia,
cierta cantidad de tierras, cierta cantidad de maquinaria. Por ejemplo, todas las casas tenían un sistema para fabricar la tela, para fabricar telas. En muchas casas había también sistemas, por ejemplo, para producir zapatos, y la gente se los producía a ellos. Todo eso era propiedad privada y era intocable. Es decir, ¿por qué? Porque el individuo tiene un componente individual, lo he dicho antes, la persona es a la vez individual y social. Entonces, en el sistema comunal antiguo había unos bienes individuales, familiares, pero si alguien no tenía familia, pues era individual, ¿entiendes? Si alguien, por ejemplo, y lo sabía, que no habían querido formar una familia, pues ellos eran considerados como una casa. Antiguamente se establecía el sistema a partir de casa. La casa, una casa abierta en la cual se hiciera fuego, es decir, se hiciera la comida, era indiferente que fuera una persona, que fuera una familia de 10 miembros, ¿no? Entonces ambos tenían derechos equivalentes. Y luego existía la propiedad comunal. La propiedad comunal era una propiedad del común, que se regía por el concejo. Por eso se llamaban a estas bienes tierras concejiles o, por ejemplo, máquinas concejiles, como eran las sierras de agua, para producir troncos, tablas de madera a partir del arbolado, o muchos sistemas a partir de los molinos, que eran sistemas tecnológicos muy complejos, que ahora hay por ahí toda una corriente, sobre todo en Francia, de tecnólogos que creen que se avanzaría mucho si se volvieran a aplicar estas tecnologías con los nuevos materiales y los nuevos procedimientos a la producción. Yo también estoy de acuerdo con ese sistema, ¿no? Entonces, podemos decir que un tercio de la propiedad era familiar o individual y los 2/3 restantes eran comunal. Eso era el sistema siempre. Yo estoy de acuerdo. Yo defiendo, por lo tanto, la propiedad privada. El individuo, para ser libre, tiene que ser propietario, pero la propiedad no se puede acumular. Los sistemas antiguos del comunal tenían muchos procedimientos para que la propiedad no se acumulara. Es decir, no se podía acumular la propiedad. El individuo que tenía tierras no podía venderlas, pues tenía que tenerlas siempre, no podía venderlas a su vecino. Si no las quería cultivar, se quedaban ahí y otro vendría. Si decía, yo me voy a otro pueblo, vale, pero no puedes vender tus tierras porque, ¿entiendes? Solo las puedes usar. Tienes un derecho de uso sobre ella y tu casa, y nadie te la va a quitar jamás de los jamases, pero no la puedes vender, ¿no? Entonces, si te vas a otro pueblo, te van a dar también casas y tierras allí para trabajar, ¿no? Este era el sistema. Entonces, pero luego con el tiempo apareció también ciertas formas de pequeña y mediana propiedad. Yo soy muy partidario de eso. Por ejemplo, pequeñas empresas, pequeños negocios, pero siempre que no sean acumulados, no sean acumulados. Yo eso sí estoy de acuerdo, ¿no? Es muy distinto que un señor tenga un taller, por ejemplo, como yo he conocido casos, donde se fabrican componentes electrónicos muy, muy modernos y a lo mejor son 12 trabajadores en el cual el dueño trabaja con sus trabajadores codo con codo, ¿no? Y se trata con ellos y es su amigo. Y entonces muy poco se diferencia su vida de la de los trabajadores, incluidos el nivel de ingresos, y otra cosa, una empresa de 150.000 trabajadores distribuida por 30 países. Yo creo que este gran capitalismo tiene que ser expropiado sin indemnización. Es decir, en cada sitio lo que toque. Si aquí en España, digamos, pues tienen una empresa de 2.000 trabajadores, pues se tiene que expropiarse de indemnización. Y a partir de ahí tiene que hacerse una industria dispersa, una pequeña industria que se convierta en talleres, en pequeños talleres, de tal manera que el individuo pueda ser por temporadas un trabajador industrial, por temporadas un trabajador agrícola, por temporadas hacer, por ejemplo, de educador de los niños de la zona donde él esté, de tal manera que la vida humana se desarrolle en muchas facetas y no esté tan mutilada como actualmente, y que al final de la vida pueda decir, pues yo sé hacer agricultura, sé hacer industria, he sido trabajador del sector servicios, ¿no? Etcétera. Hay algunos trabajos que no pueden ser, por ejemplo, esto, ¿no? En la medicina se requiere un cierto nivel de especialización, hay que saber tener ciertos conocimientos, pero bueno, todo eso ya se iría viendo, ¿no? De tal manera que el trabajador no sea una personalidad mutilada. Lo peor de todo en los trabajos actuales es el carácter monótono y repetitivo. Eso es lo que más mata. Que hagas todos los días lo mismo, 8 o 10 horas, eso es destructivo. Eso te lleva directamente a la persona a la destrucción psíquica y a la destrucción física. En el mundo de la revolución alto medieval era lo mismo. Es decir, la gente hacía muchos trabajos y era considerado como bueno eso. Es decir, durante un tiempo se trabajaba en la agricultura, pero luego inmediatamente uno se podía convertir, por ejemplo, en hacer una ferrería. Es decir, durante un tiempo trabajaba transformando el mineral de hierro, en una ferrería, por el sistema de la farga catalana que se hacía en la zona de Cataluña, o por el sistema de barquines que se hacía en el País Vasco y en Castilla.
¿no? Entonces, esta rotación de actividades era lo ideal para construir un sujeto de calidad, un sujeto multifuncional. Y entonces eso era una cuestión decisiva. Y como en cada trabajo que hacía, él sabía que era un trabajo creativo, lo hacía muy eficazmente y eran trabajos que tenían mucha calidad. Eso se explica, por ejemplo, los altos rendimientos de la producción agrícola en las sociedades tradicionales europeas, que eso se ha falseado completamente por los canallas que escriben libros de economía. Se ha falseado, como he explicado, completamente. Eran muy altos los rendimientos, por ejemplo, por semillas, es decir, una semilla, ¿cuánto te da en trigo, en centeno, en lo que sea, ¿no? Era mucho más alto de lo que dicen los manuales y a mí durante un tiempo me engañaron con eso de mala manera, ¿no? Entonces, porque la economía tiene que estar al servicio del ser humano, no solamente por los productos que cree que deben estar al servicio, sino porque el proceso de producción tiene que ser útil para crear un ser humano de calidad. Todo gira alrededor de esto. Un ser humano de calidad, una tecnología que cree seres humanos de calidad, que no humille al ser humano, que no le destruya, que no le mutile, que no le haga peor, que no le haga un canalla. Entonces esa es la diferencia esencial. La producción es una actividad esencial de la vida. Yo estoy muy al servicio del trabajo productivo, pero no de este trabajo asalariado. Pero yo no estoy por ninguna teoría hippie de que nos tocamos las narices y no hacemos nada. No, el trabajo tiene que ir en serio, pero poco tiempo, un trabajo creativo de otra manera y siendo el individuo trabajador propietario de los medios de producción. Es muy fácil, estas macroempresas de 3.000 trabajadores, vamos a dividirlas en 300 talleres de 10 trabajadores y vamos a distribuirlas por todo el mundo rural para que la gente pueda hacer allí su trabajo, ¿no? Y crear productos que necesiten. Luego es verdad que algunos productos no podrán hacerse a pequeña escala, bueno, pues entonces tendrá que hacerse en unas fábricas más grandes en las cuales sea eficaz y entonces habrá que ver la manera de que la gente de estas fábricas, pues a lo mejor solo esté trabajando en ellas un año, año y medio, ¿no? Para que no sea destructiva la actividad de allí. Pero digamos que en la producción próxima de la casa propia, es decir, la unidad familiar más el municipio más la comarca, se puede satisfacer hasta el 80% de las necesidades básicas de la gente. Esto sería la sociedad ideal y luego hay un 20% que exigiría una organización de la producción más compleja, pero que se puede hacer según los procedimientos y los principios de la economía comunal. Genial, Félix. Pues ya son y cuarto, así que podemos dejar la crítica al Sí, te digo un momento lo anarcocapitalismo. que me has preguntado del anarcocapitalismo. Vale, sí, sí, Bueno, claro. yo estoy en contra, sí, creo que el anarcocapitalismo no tiene fundamento, porque si el anarcocapitalismo, vamos a ver, si hay un capitalismo inmediatamente, ¿por qué la gente va a admitir a ese capitalista anarco? ¿Por qué? ¿Por qué no le va a echar de la empresa? Puede llegar a decir, fuera tú de aquí, porque nosotros podemos hacerlo sin ti. Los empresarios no son necesarios por muy anarquista que se diga. Yo he trabajado en muchísimas empresas y he visto que los empresarios se tocan las narices y quienes llevamos adelante la producción éramos los trabajadores. Yo tengo una experiencia preciosa que algún día la escribiré de una empresa muy importante del sector químico donde trabajé. Y éramos nosotros los que sacábamos adelante la producción sin que necesitáramos ni a los ingenieros ni a los jefes. Entonces, en esas condiciones, para afirmar su propiedad sobre la empresa, necesita un aparato de coacción, es decir, necesita una policía, necesita alguien que cuando los trabajadores le vayan y le digan fuera de aquí, él diga no, no me voy y le dirán ¿por qué? Pues porque este tío tiene una pistola debajo del sobaco. Entonces eso ya es el Estado. En cuanto que alguien tiene allí un guardaespaldas que dice que él se queda porque el guardaespaldas de turno tiene una pistola debajo del sobaco, eso es el Estado. Cualquier forma de coacción que no sea el armamento general del pueblo es un Estado, por pequeñito que sea, ¿no? Entonces, el anarcocapitalismo se basa en una ficción, en una fantasía, en algo que no es real. Los trabajadores pueden dirigir perfectamente la producción, perfectamente, y prescindir de todos los trabajadores, se llamen anarquistas, se llamen liberales, se llamen socialistas, se llamen marxistas, lo que sea, sobran, sencillamente. Quizá en algunos casos sea necesario algún tipo de técnicos, pero bueno, los técnicos también pueden buscarse procedimientos para prescindir de ellos. Entonces, yo estoy en contra, claro que sí. Vale, genial. Pues muchas gracias, ha sido muy interesante. Estarán los libros que mencionó en la descripción. También, bueno, si me puede pasar el PDF del libro que mencionó antes, también lo pondré en la descripción para que la gente pueda leerlo.
Y nada, muchas gracias por haber venido y ha sido muy interesante y espero tenerle a más veces por aquí. Claro que sí, Jorge, cuando quieras. Pues nada, pues nada, pues hasta luego.